Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Finalmente el gobierno, el presidente Alberto Fernández, apretó el botón rojo del dólar. Y todo indica, por la reacción de los mercados hoy, por la enorme preocupación que se ha generado en el mundo empresario, en el mundo económico, todo indica que otra vez se apretó el botón rojo equivocado con el dólar, porque, bueno, se optó por un extremo, por cerrar al extremo el mercado de cambios con un super cepo, que incluso es más severo que el que tenía Cristina al final de su mandato, y en lugar de aprovechar un hecho muy favorable que había sido el cierre exitoso del canje de la deuda, en lugar de aprovechar el buen clima que eso había generado, la decisión también de sentarse con el Fondo Monetario Internacional, de prometer un presupuesto con una reducción significativa, nadie sabe cómo, pero con una reducción significativa del déficit fiscal, en lugar de aprovechar todo eso, se camina realmente en el sentido contrario. Se encarece, por supuesto, el dólar ahorro, el dólar para turismo, el dólar para consumos con tarjeta de crédito, consumos de bienes y servicios en dólares, pero lo peor de todo es que se interviene en el mercado y se les impide a las empresas pagar las deudas que tienen en dólares e incluso se las prácticamente obliga a muchas de ellas a tener que defoltear los compromisos financieros que tienen con el exterior, lo cual, por supuesto, va a terminar generando, lógicamente, un quiebre otra vez en el crédito para la Argentina. Hoy los mercados, por supuesto, con mucha confusión, hay que esperar que se estabilicen lógicamente los precios. Hoy no hubo volumen, por lo cual los precios que se vieron de acciones, de bonos argentinos y también del dólar blue, bueno, no son definitivos. Pero lo concreto es que los bonos argentinos hoy cayeron entre 2 y 4%, las acciones argentinas, sobre todo la compañía YPF, que es una de las más perjudicadas por esta decisión que tomó el gobierno, tuvieron fuertes pérdidas, y bueno, y por supuesto el dólar blue operó en un valor indicativo en torno de los 145 pesos, pero el que quería vender le pagaban, en el mejor de los casos, 135, porque el mercado del contado con liquidación, que ha sido muy trabado y que hoy prácticamente no operó, se mantuvo bastante estable. De hecho, fíjense que el dólar bolsa hoy operó en un precio indicativo de 126, 128 pesos, y dicen los que saben que en el futuro, en las próximas semanas, va a ser bastante más barato comprar el dólar bolsa, que además es una operación legal, con fondos obviamente declarados, con dinero bancario. Va a ser más fácil comprar dólar bolsa y más barato, obviamente, que el dólar blue. Pero todo esto, por supuesto, va a generar dificultades tarde o temprano, como se siguen vaciando las reservas, porque claro, finalmente el gobierno le puso un impuesto al impuesto y entonces llevó el dólar ahorro a un precio que hoy puede parecer tal vez un poco caro, 130, lo mismo que valía el dólar blue. Y entonces, claro, el gobierno apuesta a que se cierra la brecha, porque al encarecer el dólar ahorro no tendría sentido comprar el dólar ahorro y después salir y venderlo al blue. Hasta que el blue empiece a subir, y eso por supuesto tiene que ver en definitiva con el problema de fondo que tiene la Argentina, que es el déficit fiscal y la permanente emisión de pesos sin respaldo. Un déficit fiscal que en alguna medida el ministro Guzmán había prometido controlar para el año que viene, pero esta señal que se ha dado desde la política, hoy vamos a hablar mucho con Beto Valdés, con Cecilia Bouflé, porque nos interesa saber por qué se tomó esta decisión de extremar el cepo cuando el presidente Alberto Fernández y el propio ministro Martín Guzmán, bueno, habían dejado trascender que la idea iba a ser ir por un camino distinto. Pero aquí me parece que en definitiva
lo que se está adelantando es que no hay ninguna posibilidad ni de bajar el déficit fiscal ni de bajar la emisión de dinero. Entonces, como el país va a seguir inundado de pesos, y bueno, la alternativa que encontró el gobierno es extremar los controles, no solamente los controles de precios, los controles de cambio, los controles de precios, los controles a las importaciones, en la medida en que se siguen yendo las reservas, porque insisto, tarde o temprano, con los pesos que se van emitiendo, y seguramente el blue encontrará un nuevo equilibrio y va a volver la calecita, y se sigue con la misma política que prácticamente lleva ya un año. Yo probablemente los debo haber cansado a todos ustedes en la televisión, en la radio, desde el 12 de agosto de 2019, exactamente al día siguiente en que Mauricio Macri perdió las PASO y se desató esa fuerte crisis de confianza que por supuesto después se fue agravando y que se agravó con la llegada de Alberto y Cristina al gobierno. Pero desde ese 12 de agosto de 2019 nosotros estamos diciendo cuidemos las reservas, que no se rifen las reservas para el turismo y para el ahorro, que se permita un mercado libre para que los argentinos puedan comprar y vender dólares sin afectar las reservas. Sin embargo, se optó por un cepo, que al principio eran $10.000, se estableció en septiembre del 2019, y después, claro, se fueron, porque por supuesto también se pagaron deudas. La Argentina evitó el default, lo cual fue correcto, y fue pagando con las reservas deudas hasta que se renegoció la deuda. Pero lo concreto es que prácticamente en 12 meses, por turismo, por dólar ahorro, se han ido casi 15, 20 mil millones de dólares de las reservas. Y por supuesto, se acabaron los dólares para todos, también para las empresas que los necesitan para producir. Fíjense lo que hoy dijo el presidente Alberto Fernández, los dólares no son para guardar, son para producir. Sin embargo, el modelo en el que se insiste sigue entregando reservas del Banco Central, está bien, ahora un poco más caras, puede ser que se desaliente esa compra de dólar ahorro, no hay turismo, pero tarde o temprano el turismo va a volver. Así que la verdad que desde el punto de vista de las señales, aquí es muy importante esta idea que se va a seguir emitiendo, se va a seguir con la demagogia del gasto público. Obviamente la provincia de Buenos Aires es un barril sin fondo al que va a haber que seguir asistiendo y para que tengamos una idea, un aumento salarial, lo decía Cecilia Bufflet el otro día aquí en el programa, un aumento salarial de apenas 10% de todos los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires es el triple de la plata que se le quitó a la ciudad para la policía. La provincia de Buenos Aires ha recibido prácticamente 5 veces más de asistencia que lo que había recibido el año pasado. Por supuesto, es cierto que hay inflación. Y se anuncia otra vez una reforma previsional, donde finalmente, otra vez, cientos de miles de personas van a cobrar jubilaciones sin haber aportado. Muchos deben tener mucho derecho a hacerlo, pero eso hay que pagarlo con el presupuesto nacional, no seguirle quitando fondos a los jubilados que hicieron los aportes. Porque como decía nuestro colega Carlos Pañi en un artículo en La Nación, creo que la semana pasada, bueno, se ha convertido el sistema jubilatorio prácticamente en un plan social, donde es cierto, hay millones y millones y millones de jubilados que tienen el derecho a cobrar, pero cobran miseria. Vamos a hablar con Daniel Artana, quería consultar a uno de los economistas obviamente más importantes de la Argentina a propósito de estas novedades y estas medidas que se han adoptado para el mercado de cambios, pero que desde mi punto de vista significan una señal muy palpable de que no hay ninguna voluntad en el gobierno de hacer un ajuste ni en el gasto público, ni en el déficit fiscal, ni en la emisión monetaria, y bueno, y se apunta
a la historia de siempre, los controles de cambios, los controles de precios, los controles de las importaciones. Todo esto va a tener un impacto inflacionario porque el dólar tarde o temprano termina siendo más caro. Pero vamos a ver qué dice el querido Daniel Artana. Daniel, un abrazo grande, gracias por estos minutos con nosotros. ¿Cómo viste el panorama y cuál es tu lectura a 24 horas de las novedades cambiarias? Hola Willy, primero buenas noches, gracias por invitarme. Mira, yo creo que lo que revela la decisión del Banco Central de apretar el cepo es que tenían una situación de reservas que ellos consideraban crítica, de reservas netas, ¿no? Que son las que efectivamente son del Banco Central. Eso en un contexto en el cual hay una situación que, a pesar de, como vos dijiste, a pesar de haber reestructurado la deuda exitosamente, el gobierno no ha podido capitalizar la buena noticia de la deuda, impactó en el mercado cambiario 1 o 2 semanas favorablemente, y a partir de ahí se retomó esta dinámica que, bueno, lo llevó a tomar esta medida. Los cepos no resuelven el problema. Si uno quiere, los cepos lo que te permiten, en el mejor de los casos, es ganar un poco de tiempo hasta que vos resolves el problema de fondo. Yo creo que acá hay una situación de una gran desconfianza que me parece que tiene primero, hay desconfianza respecto de cómo el gobierno entiende que debe funcionar la economía. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, hay una situación, sin entrar en lo macroeconómico, ¿no? Una situación donde el gobierno le gustan los controles, le gusta cambiar las reglas de juego, como ha pasado con algunos sectores económicos, y esto generalmente espanta inversiones, ¿no es cierto? Entonces es un gobierno que me parece que trata de seducir al votante con medidas de tinte, si querés, para ponerlo de alguna manera, sin tratar de enojar a nadie, de tinte populista, pero eso tiende a espantar a los que ahorran y los que invierten. Los que realmente te determinan si un país va a crecer bien o mal van a ser los que ahorran y los que invierten, no el consumidor, para ponerlo de alguna manera. Y en ese contexto, bueno, el gobierno, vos fíjate que hizo lo de la deuda. Ahora, manifiesta, más allá de que yo creo que el objetivo de déficit primario que va a estar en el presupuesto, creo que debió haber sido una regla fiscal, tampoco era razonable pedirle al gobierno que eliminara de un año para otro un déficit fiscal de antes de intereses de 7, quizás 8 puntos del PBI. Se le podía haber pedido una rebaja más importante. Ahora, vos marcás una cosa, por más que en eso, cuando vos estás en una crisis de credibilidad, lo que anuncia vale poco. Entonces, en realidad, el gobierno necesita ir mostrando que es capaz de cumplir con ese presupuesto, que es capaz de lograr financiar, como ha dicho el ministro, 40% de ese déficit primario colocando deuda en pesos, que también me parece un supuesto demasiado optimista, y que por lo tanto va a recurrir menos a la emisión del Banco Central y que va a poder aterrizar en esa tasa de inflación de alrededor del 30% que han previsto. Mi impresión es que eso no va a ocurrir, que va a haber más emisión, va a haber más inflación, y bueno, en definitiva ahí la pregunta es, en un año electoral, si esto no va a llevar a la política a pedirle, bueno, olvidémonos de esta reducción fiscal, que otra vez yo considero que es un poco corta respecto, yo calculo que tenían que haber un déficit de 3,5% del PBI. Pero aun cuando intenten ir a ese 4,5%, la pregunta es cómo va a chocar con las necesidades electorales del gobierno. Entonces me parece que están metidos en un brete, y el brete viene, me parece, porque tienen un error de diagnóstico de cuál es el origen de los problemas de la economía argentina, porque no tienen un programa de mediano plazo que tranquilice al ahorrista y al que invierte, que genere incentivos para que la gente ponga plata en la Argentina y venga a la Argentina, argentinos o extranjeros, digamos, sí, claro, que vengan a invertir y a generar empleo, y porque están atrapados en una situación de corto plazo donde ante la primer contratiempo aprietan los controles y eso tiende a meterte en este círculo vicioso donde terminas desalentando aún más a las inversiones. Entonces, lo que hay que hacer es romper este círculo vicioso, y la solución para esto tiene que venir desde la política, es decir, de la coalición que gobierna. Daniel, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este aporte. No, gracias a vos por invitarme, te mando un abrazo. Allí estamos, con Daniel Artana. Tenemos un programa súper interesante, vamos a hablar también de otro sector de la Argentina que está al rojo vivo, que es el conurbano,
Hoy vamos a hablar con Joaquín de la Torre, que fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, fue intendente, un hombre que además empezó en su momento cerca de Sergio Massa, conoce muy bien el conurbano, así que va a ser interesante también charlar con él. Y no se pierdan toda la información que viene ahora con Beto Valdés y con Cecilia Bufflet. Tenemos un súper programa. Antes, los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Mirá.